Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes un vídeo muy especial, uno que me toca el corazón y que estoy seguro que también les tocará a ustedes. Como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su emotiva reunión en la zona afectada por el devastador terremoto. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fanáticos de Hande y Kerem. Y sé que también, como yo, se preocupan profundamente por las personas que sufren. Así que este vídeo es una combinación de esas dos pasiones, admirar a dos grandes actores y mostrar nuestra solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta conmovedora visita, analizaremos el impacto que tuvo y cómo juntos, Hande y Kerem, lograron llevar un poco de esperanza a un lugar donde la tragedia ha dejado una profunda cicatriz. Antes de que empecemos a entrar en materia, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son suscriptores, pero aún no le han dado al botoncito, por favor, suscríbanse al canal. Es una manera fantástica de apoyar el contenido, de no perderse ninguno de los próximos vídeos y de formar parte de esta comunidad increíble. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y por supuesto quédense hasta el final. Porque créanme, este vídeo tiene mucho que contar. Así que vamos a ello. Para aquellos que no lo saben, el terremoto que azotó Turquía y Siria fue una catástrofe de proporciones épicas. Miles de vidas se perdieron, ciudades enteras quedaron reducidas a escombros y la desesperación se apoderó de muchas personas. La magnitud de la tragedia fue, y sigue siendo, abrumadora. En momentos así, es cuando la humanidad se pone a prueba, y es en estos momentos donde vemos la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua. Y es aquí donde entran Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento ambos actores, reconocidos internacionalmente por su talento y su compromiso social, mostraron su apoyo a las víctimas del terremoto. No solo a través de mensajes en redes sociales, sino también con acciones concretas, como donaciones y participación en campañas de recaudación de fondos. Pero lo que realmente tocó el corazón de muchos fue su visita a la zona afectada. Imaginemos por un momento la escena. Hande y Kerem juntos en medio de un paisaje desolador, rodeados de escombros y de la tristeza palpable en los ojos de las personas que han perdido todo. ¿Qué motiva a alguien a dejar su vida cotidiana y adentrarse en un escenario tan duro? La respuesta, creo, es clara: la empatía, el deseo de ayudar, la necesidad de tender una mano a quienes sufren. Según los informes, Hande y Kerem llegaron a la zona con un equipo de voluntarios y personal de apoyo. No fueron con cámaras para tomar fotos y hacer publicidad de su ayuda, fueron a trabajar y dar apoyo. Participaron en la entrega de ayuda humanitaria, como alimentos, agua, medicinas y ropa. Pasaron tiempo con los niños, jugando con ellos, abrazándolos, intentando, aunque sea por un momento, arrancarles una sonrisa en medio de tanta adversidad. Visitaron los campamentos donde las familias desplazadas se refugiaban y conversaron con ellos, escuchando sus historias, mostrando su solidaridad y brindando palabras de aliento. La presencia de Hande y Kerem por sí sola fue un bálsamo para el alma de muchas personas. Para los niños, ver a sus ídolos en persona, a pesar de todo, les dio un poco de alegría y les recordó que no estaban solos. Para los adultos, recibir el apoyo y la empatía de figuras públicas les hizo sentir que no habían sido olvidados, que el mundo se preocupaba por ellos y que no estaban solos en su dolor. Imaginemos a Hande con su dulzura y su empatía, hablando con una madre que ha perdido a su familia. Escuchando sus palabras, ofreciéndole un abrazo, transmitiéndole un mensaje de esperanza y de fortaleza. Imaginemos a Kerem con su carácter fuerte y su corazón generoso, jugando con los niños, contándoles chistes, haciéndoles reír, distrayéndolos, aunque sea por un rato, de la realidad que les ha tocado vivir. La prensa turca, por supuesto, estuvo presente. Pero en lugar de buscar el sensacionalismo, respetaron la situación y se centraron en resaltar la labor humanitaria de Hande y Kerem. Se publicaron fotos y vídeos que mostraban su compromiso, su cercanía con la gente y su deseo genuino de ayudar. La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento y de admiración. La gente reconoció el valor de su gesto, su humildad y su compromiso con la causa. ¿Pero por qué es tan importante este tipo de acciones?
¿Por qué la visita de Hande y Kerem y de otras celebridades es relevante en un contexto de tragedia como este? La respuesta es múltiple. Primero, porque ayuda a visibilizar la situación, a mantener el foco de atención sobre las necesidades de las víctimas. En segundo lugar, porque genera un impacto emocional positivo en las personas afectadas. Saber que alguien se preocupa por ellos, que no están solos, les da fuerzas para seguir adelante. Y tercero, porque sirve de inspiración para que otros se sumen a la causa. Ver a personas que admiras involucradas en acciones de ayuda social puede motivarte a hacer lo mismo. Hande y Kerem, al igual que muchos otros actores y personalidades, han utilizado su fama y su influencia para hacer el bien. Y esto, sin duda, es digno de admiración y reconocimiento. En un mundo donde a veces parece que solo importa el éxito y la fama, es reconfortante ver que hay personas dispuestas a utilizar sus recursos y su visibilidad para ayudar a los demás. La relación entre Hande y Kerem, además, añade una capa adicional de interés a esta historia. Como muchos de ustedes sabrán, Hande y Kerem fueron pareja en la vida real. Aunque ya no están juntos, su relación siempre ha sido un tema de interés para el público. Y verlos una vez más, unidos en una causa tan noble, es algo que conmueve y emociona. Demuestra que a pesar de cualquier diferencia personal que hayan tenido, la empatía y el deseo de ayudar a los demás están por encima de todo. Su encuentro en la zona del terremoto no fue una mera actuación, fue una genuina muestra de humanidad. No estaban allí para buscar protagonismo, sino para ser un apoyo, para llevar un poco de luz a la oscuridad. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la solidaridad, de la empatía y de la capacidad de tender una mano a quienes más lo necesitan. Durante su visita, se les pudo ver participando en la distribución de alimentos y agua. Incluso se sumaron a las tareas de limpieza y remoción de escombros, demostrando que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para ayudar. Pasaron horas jugando con los niños en los campamentos, contándoles historias, cantando canciones y tratando de sacarles una sonrisa. Se reunieron con las familias que habían perdido todo, escuchando sus testimonios, ofreciéndoles consuelo y transmitiéndoles mensajes de esperanza. Su presencia fue un faro de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que no estaban solos en su dolor. Es importante destacar que Hande y Kerem no se limitaron a hacer una visita puntual. Ambos han seguido participando activamente en campañas de recaudación de fondos y de ayuda humanitaria. Han animado a sus seguidores a donar, a unirse a las iniciativas de apoyo y a no olvidar a las víctimas del terremoto. Han utilizado sus plataformas de redes sociales para mantener el tema vigente y para recordar la importancia de seguir ayudando. Este vídeo es un homenaje a su nobleza, a su compromiso y a su capacidad de inspirar a otros. Es un reconocimiento a su labor humanitaria y un agradecimiento por su ejemplo. Hande y Kerem nos han demostrado que en momentos de crisis, la empatía, la solidaridad y la acción conjunta son más importantes que nunca. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado esta exploración de la emotiva reunión de Hande y Kerem en la zona del terremoto. Espero que se hayan sentido inspirados y conmovidos por su ejemplo. Realmente creo que es importante destacar la importancia de la ayuda humanitaria y la necesidad de apoyar a aquellos que sufren. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la devastadora tragedia del terremoto en Turquía y Siria, la enorme ola de dolor que dejó, y sobre cómo Hande y Kerem, como muchas otras celebridades, no dudaron en mostrar su apoyo a las víctimas. Vimos cómo ambos actores, de forma conjunta, se adentraron en la zona afectada, participando activamente en la distribución de ayuda humanitaria y brindando consuelo a quienes más lo necesitaban. Destacamos la importancia de su presencia, no solo por su labor humanitaria, sino también por la esperanza que llevaron a un lugar donde la desesperación reinaba. Vimos cómo a través de la empatía y el trabajo en equipo, se logró llevar un poco de alivio. Y finalmente recordamos que a pesar de ya no ser pareja, ambos actores demostraron una vez más que su empatía está por encima de todo y que la ayuda humanitaria siempre debe estar por encima de cualquier asunto personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua. Si fue así, no duden en dejarme un comentario. Me encantaría saber qué piensan, qué les pareció el vídeo, y si tienen alguna otra sugerencia o tema que les gustaría que tratemos en el futuro. Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, sus sentimientos.
Quiero leerlos a todos. Y ahora, para terminar, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y en US redes sociales para que más personas conozcan esta historia y el trabajo de Andy y Kerem. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Es muy importante. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.